Muy bien, así damos comienzo a esta nueva edición de la Biblioteca Ufológica. Soy Diego Zúñiga y como cada semana estamos junto a Sergio Sánchez Rodríguez para hablar de alguna obra señera de la ufología en nuestro idioma, o en cualquier idioma en realidad, porque a estas alturas estamos estirando los brazos de pulpo en todas direcciones. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches. Hola Diego, amigas y amigos que nos ven, un gusto estar acá como siempre. Oye, y hoy día con un librito pequeño, pequeño de tamaño, pero muy simbólico y muy importante. A ver si nos puedes dar alguna pincelada, Sergio, antes de presentar nuestros carteles donde explicamos quién es el autor y qué otros libros ha escrito el autor. Claro, es una concesión que hacemos a la nostalgia y yo en realidad debo decir que esto no tiene por qué importarle a mucha gente, pero en mi caso fue el primer libro sobre el tema ovni que yo leí, que es de una colección muy famosa, la Enciclopedia Popular Ilustrada de España. Ujú. Entonces, el título del libro es muy sencillo, pero inequívoco. Ya. Platillos volantes. ¿No? Oye, el primer libro que tú leíste y el último que yo he leído porque lo terminé de leer hoy día hace un rato. Así que El, el, abre y alto cierra tus iluminado. ojos. Claro, Vamos a sí, ver entonces de quién estamos hablando y de qué libro estamos hablando, pero primero del autor. Un tal Anthony Simmons que termina siendo en realidad el siguiente señor. Anthony Simmons es el autor de Platillos Volantes y ese es un seudónimo de Antonio Rivera y Jordá. Todos ustedes aficionados al tema lo conocerán. Nació en Barcelona el 15 de enero de 1920 y falleció el 24 de septiembre del año 2001 en Sant Feliu de Codinas. Fue uno de los pioneros en la divulgación del fenómeno ovni en España y es considerado por muchos como el padre de la ufología en ese país. Tradujo unos 300 libros porque aparte de ser escritor, trabajó profesionalmente como traductor y además fue autor de unos 70 entre libros de submarinismo, de poesía, teatro, ciencia ficción y, por supuesto, ufología o platillos volantes, como se le llamó inicialmente. Es uno de los personajes centrales de la ufología española, sin ninguna duda, y quien no haya pasado por un libro de Antonio Rivera difícilmente puede llamarse a sí mismo aficionado al tema ovni. Rivera, como decíamos, ha escrito unas 70 obras de distinto tipo. En términos ufológicos serán unos 35, 40 libros. Aquí hemos seleccionado algunos muy al azar, porque en realidad la variedad es muy amplia. El primero, y sin duda el más simbólico, el más importante de ellos, El gran enigma de los platillos volantes, publicado el año 1966. 3 años después, Platillos volantes en Iberoamérica y España. En 1981, Secuestrados por extraterrestres, aunque esta portada es de una edición posterior. En 1982, Encuentros con humanoides. En el año 1987, Humo informa a la Tierra. Y en 1988, junto a Jesús Beorlegui, El secreto de Urantia, un libro que le trajo bastantes problemas a Antonio Rivera, con otro de los popes de la ufología española, con Juan José Benítez. Sergio, vamos a hablar de este libro entonces. No lo hemos dicho aún, pero vamos a hablar de este libro, que ya lo habíamos mostrado en otra emisión. y qué bonita portada en realidad. A mí Muy me... linda portada, muy linda Sí, portada. que fue, imagínate, llamó mi atención un niño de 11 años. Veo y además que viene en la portada misma con la famosa frase de Shakespeare en Hamlet, ¿recuerdas? Sí, Cuando hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que tú has podido soñar con tu filosofía. así es, O algo exactamente. así, ¿no? Claro, Es así, ahí sí. está. Eh, Pequeño libro, bonita portada, pequeño libro, miren, del tamaño de... Yo no tengo una mano, no soy un mutante, tengo una mano normal. Un libro pequeño, de 75 páginas aproximadamente,
y se lee bastante rápido, muy bien escrito como es habitual en Antonio Rivera, pero tiene algunas características de las que quizás Sergio querrá contarnos, querrá explayarse. Sergio. Claro, voy a decir algo, va a sonar como un ejercicio también de pedantería, y no, no es el caso, ¿ah? Ujú, Que yo no tengo contacto con el libro, yo perdí contacto con el libro porque era prestado el mismo año 77, cuando lo leí, 1977. ajá, Pero me acuerdo bastante bien por qué. Porque causó una honda impresión en mí como lector niño, mientras estaba en cama y se sucedía, porque estaba enfermo, de hepatitis. Estuve ujú, 3 semanas ahí postrado, mientras se sucedían los acontecimientos de el caso del Cabo Valdés. claro. O sea, yo estaba leyendo el libro y explota esto, la noticia. ¿Coincidencia? Entonces, el punto es que, claro, entonces, por una parte, y por otro lado, porque además hay fragmentos de este libro que se mantuvieron en el gran enigma de los platillos volantes, que yo leí precisamente poco después, una vez que ya me reincorporé a la vida normal. Ujú, Entonces, está eso, y además este libro se inspira o toma pedazos, reproduce del primer libro ufológico de Rivera, que se publica en 1961, Objetos desconocidos en el cielo. ujú. Yo no lo tengo, pero entiendo que nuestro amigo Patricio Busleme se hizo de un ejemplar hace algunos años. Y es envidiable porque es una pieza de bibliófilo. El primer libro Sí. ufológico de Rivera, que no el primer libro de Rivera, porque él escribía, por ejemplo, sobre exploración submarina, entre otras cosas. Ujú. Ahora, el libro, lo que yo recuerdo, es que tiene de partida, esa colección no tiene fotografías, son dibujos a color, Así es. tiene retratos de Edward J. Ruppelt, eso es lo que me acuerdo claramente, Ujú. y esto ya va a sonar directamente como una cosa casi como enfermiza, pero tú eres testigo que lo recordaba. Hay Sí. un prototipo de un avión que dicen que se confunde con un ovni, y hay una extraña declaración de Antonio Rivera muy cerca y que nos permite contextualizar un poco el libro. Sí. A ver si la encuentro. La otra vez la encontré de inmediato, a ver si la encuentro ahora también. Porque en algún instante Anthony Simmons, es decir, Rivera, se refiere a Donald H. Menzel, el gran escéptico. Sí. En ese tiempo, cuando todavía no se hablaba de Philip Glass, me refiero en la época en que el libro se publica, que es en 1962. 62. Entonces, habla de Donald Menzel y se refiere a los escépticos y dice que este negacionismo de los platillos volantes le recuerda la actitud que tienen muchos al negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llamó la atención en su momento, pero sobre todo ahora, con el paso del tiempo, cuando uno ve que sin conocer muchos detalles, me gustaría saber más sobre el punto, pero da la impresión de que la adscripción religiosa de Rivera no era muy ortodoxa. Eh, Puede que tuviera un importante componente cristiano, pero no estoy tan seguro de que fuera muy ortodoxa, sobre todo por la el interés que manifiesta en las cuestiones protohistóricas, en este asunto de los antiguos astronautas que inmediatamente dejan a cualquier creyente en la línea de fuego. ¿No? Ujú. Déjame Salta, leer el texto, Sergio, para que nuestros amigos sepan exactamente de qué estamos hablando. Como decías tú, Rivera está hablando de los astrónomos que defienden la existencia de los platillos volantes y criticando a los antiplatillistas, pone entre comillas, entre los que menciona a Donald Menzel. Y escribe, con esto, con los escépticos, ocurre algo parecido como con todas esas tentativas de explicar racionalmente el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Docenas de pensadores materialistas se han esforzado por hallar una explicación natural, entre comillas, a la resurrección de Cristo. Catalepsia, faquirismo, sueño hipnótico, sugestión colectiva, etc. Sin querer admitir la única explicación verdadera, la de que sencillamente Jesucristo resucitó. Y luego vuelve a hablar de platillos volantes. Es un paréntesis que hace que parece un poco tirado de los pelos, pero puede que tenga una explicación, como tú elucubrabas hace un tiempo cuando conversábamos nosotros fuera de Claro, cámara. claro, yo no sé, pero esto también es una locuración que puede tener un fundamento muy, muy débil. Quizás por la época, en España, por una parte se explica esto de escribir con seudónimos en inglés, y quizás fue una concesión al ambiente, denominémoslo así, nacional católico de su tiempo. Ujú. Puede ser. Ahora, de todas formas, esa es una anécdota, pero me quedó grabado en mí ese fragmento. Han Mm. pasado los años y yo siempre lo recordaba porque después, evidentemente, no aparece en ninguna otra parte de la literatura riberiana a propósito de los ovnis. Claro, claro. Sí. Eh, También recuerdo que contiene un dibujo de las líneas de Nazca, casi al, También. casi al comienzo. Van a pensar que esto está totalmente arreglado. No, pero es que es la impresión que uno le deja el primer encuentro con... Sí, ahora, mira, claro, Ahí están. exactamente. Mira, por ejemplo, a mí me explicaron algo respecto a unos documentos legales importantes hace media hora. No me acuerdo de nada. Absolutamente. Me preguntan de qué era, no me acuerdo de nada. Pero sí me acuerdo de ese libro. ¿Te das cuenta? Ahí está. Claro. Y ¿sabes por qué te lo menciono? Porque también a mí me impresionó mucho eso de que todo, solo tenían significado vistos desde el cielo. Ujú. Eso Entonces, dice. Sí. claro, realmente es una iniciación en la ufología y en el misterio. Pero fue un ejercicio fascinante la lectura de ese libro. Hay unas ilustraciones, yo que encuentro incluso divertidas. Ahí yo supe la existencia de Gavin Gibbons, claro, ahí está. Esa es una divertida. Porque, ojo, hay que realmente ser un tosudo como para no ver la influencia de la ciencia ficción en importante al menos del imaginario omnístico de lo que lo rodea, porque eso está ahí presente, se quiera o no se quiera. Sí. Ese personaje que se ve ahí eh, al lado de un señor que también evidentemente es muy fornido, pero claro, pero yo he visto tipos así, como que se ve a la izquierda de la pantalla, ¿eh? pero, pero al segundo no los he visto salvo en películas o en parodias, así que, Oye, tiene este libro, como decías tú, una vocación de iniciación ufológica. Va dirigido evidentemente a un público más amplio, en el claro, contexto de esta misma colección, que tiene ese afán de divulgación, ¿no? Y por lo tanto no entra en Honduras y a pesar de ello hace una revisión bastante amplia, no sé si completa, tal vez completa para el contexto, para el momento, claro, pero bastante amplia en todo caso de cómo era el tema de los platillos volantes en ese tiempo. Habla del caso Mantel, habla del caso Adamski, claro. del que Rivera se muestra bastante poco convencido. ¿Ah? A Adamski no le cree, lo que resulta curioso sabiendo que después se tragó el caso Humo completo. Sí, sí, dos comentarios. Yo recuerdo que parte con el caso Mantel. El libro parte así. Sí, Y eso a mí me impresionó mucho y estoy seguro que quienes lo leyeron también se sintieron atrapados porque se trata nada menos que de una observación masiva y parte un avión a interceptar al objeto exacto. el 7 de enero de 1948 y el que parte con ese cometido es el capitán Thomas Mantel, as de la aviación americana, como se señala. Ujú, sí. Entonces, claro,
y además las circunstancias, la muerte de Mantel, presentada ahí como totalmente inexplicable, es un comienzo tremendo para meterse en el tema ufológico. Sí, hay un par de momentos del libro que son que a mí al menos me llamaron mucho la atención porque muestra una convicción, la convicción riveriana por la hipótesis extraterrestre. Sí. Dice ya, en un momento los expertos descartaron el 90% de los casos, pero queda un 10% ahí sin explicación y pone algo así como, cuando es obvio que la única explicación posible es que son seres de otros planetas. Sí. Y uno dice, oye, el salto cuántico que se pega Rivera en esa frase es llamativo. Es tremendo, sí, sí. Sí, ahora, lo cierto es que el propio Antonio Rivera no cambió en lo esencial su forma de pensar sobre el tema OVNI. Si uno analiza toda su literatura, es siempre la defensa de la hipótesis extraterrestre más clásica Sí. y su polémica contra las hipótesis alternativas y ni hablar de las escépticas. Sin perjuicio de que, ojo, Antonio Rivera era para muchos de los que leíamos en ese tiempo, la fuente. Era el único nexo que realmente teníamos con la ufología clásica como tal, la Flying Saucer Review, lo que pensaban René Michel, René Foré, Jacques Vallée y otros. No nos habríamos enterado de nada de eso si no fuera por Rivera. Como por ejemplo ocurre en el gran enigma de los platillos volantes, que en la edición de 1974, de la que yo leí, la tengo acá, pero está en tan mal estado que no la voy a mostrar porque sería vergonzoso. Entonces, esta edición, la del 74, en el arca de papel, ahí, Sí. claro, le dedica varias páginas a comentar Pasaporte Magonia, un libro que evidentemente no le gustó a Rivera, pero él con gran honradez señala que es un texto interesante, pero que advierte, no es un libro que pueda caer en todas las manos, porque se mete con cuestiones vinculadas a la mitología y, y todas las cosas que dice Rivera para desdeñar esa hipótesis no me parecieron convincentes. De hecho, me pareció mucho más verosímil eso que creerse los marcianos de Gavin Gibbons. Ese enanito que era algo literal como un tripulante del platillo. Y ahí, curiosamente, sin quererlo, ese comentario de Rivera sobre Pasaporte Magonia, lo único que hizo fue incentivar la curiosidad mía y seguro de otros por esa corriente. Sí, yo entre las cosas que anoté aquí del libro, tengo, por ejemplo, la versión que entrega del caso Arnold, dista mucho de la versión que conocemos actualmente Sí. de ese primer avistamiento. Digamos que es a lo mejor es la versión que circulaba en ese tiempo, no lo sé, Claro. pero, pero no estoy tan seguro. Me llama la atención otra cosa de la que nosotros hemos conversado en muchas ocasiones, que esto que ocurre también mucho en la ufología, que es de desdeñar a la ciencia, incluso este mote un poco absurdo de ciencia oficial, eh, y menospreciar lo que dicen los astrónomos, por ejemplo, pero cuando un astrónomo se muestra partidario de la hipótesis extraterrestre, se lo toma como un sustento de lo que está defendiendo el autor, en este caso Rivera. O sea, la ciencia me sirve cuando está de mi lado y la desprecio cuando no está de mi lado, y son los cerrados de mente y la ciencia oficial y todas esas cosas a las que ya estamos acostumbrados. Incluso tiene al final, tú te vas a acordar, una lista de astrónomos que defienden la existencia de los platillos voladores. Y en esta lista son 10. Sí. No son muchos, digamos. Clyde Tombaugh, ¿cierto? El descubridor del planeta Plutón. Sí, aquí está, el primero, sí. Sí.
Cosas que me parecen llamativas. Bueno, aquí también se desliza que la hipótesis esta de la aproximación de Marte con la Tierra sería la que explicaría por qué nos visitaban cada 2 años. Y bueno, en fin, están todas esas cosas que son de la primera ufología, de los primeros años de la ufología, que vista desde hoy, este es un libro que cumple 60 años, o sea, Sí. no es un libro joven. Mm. Tiene una cuota de inocencia que es bien llamativa, pero que también sirve para ponerse en la época, ¿no? En ese año, cómo era en ese tiempo cuando la ufología tenía jóvenes, 15 años, estaba recién empezando. No, a mí me gusta mucho eso. Volver a, incluso yo me imagino, concibo el ambiente. Por ejemplo, cuando yo leí el libro Entre ufólogos, creyentes y contactados de Ignacio Cabria, Ujú. que ya está en otra situación en relación con la ufología, es una, como bien lo dice el subtítulo, una historia social de los ovnis en España, el Sí, tono es otro, la perspectiva es otra, y, pero esos capítulos iniciales yo los disfruté porque se refieren a la edad de oro de la ufología pionera y claro, hay que mostrarlo, ¿eh? por Este supuesto, este libro es importante. sí, es bueno, esa es otra historia que podemos contar, ¿eh? Es un libro también muy marcador en mi propia biografía teórica, pero eso ya en los 90. Sí, Pero ahí, por ejemplo, se ve esas alusiones a los personajes que eran los contemporáneos de Rivera en ese tiempo. claro. Por ejemplo, Eduardo Vuelta, Eduardo Vuelta, sí. hoy olvidado quizá por los jóvenes, pero Eduardo Vuelta que escribió un libro, uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros en España, Astronaves sobre la Tierra, si no recuerdo mal. Y fue Eduardo Vuelta uno de los que propuso la idea del ciclo bienal o Eso, bianual de las oposiciones con Marte, aunque también se ha planteado que Óscar Rey Brea había llegado a una conclusión similar al mismo tiempo y otros investigadores también habían sospechado algo al respecto. claro, era un tema que estaba en el aire en todo caso, porque siempre hay que entender que la historia de la ufología no corre en paralelo con el resto de la historia. Sí, Y en ese tiempo la exploración espacial estaba en un momento importante. Cualquier persona que revise los diarios de los años 50 o 60 se da cuenta de que la prensa toma muy en cuenta, tiene muy presente la exploración espacial, los viajes de Yuri Gagarin, por ejemplo, las primeras fotos de la Luna, eran portadas de los diarios. La gente estaba muy interesada en el tema. Y, y bueno, Marte era uno de los objetivos también de los investigadores, Venus también. Y claro, todo eso estaba en el aire, entonces la ufología bebe mucho de ese contexto. sí. Ah, me acordé también de el libro pionero en España, de Ujú. Manuel Pedrajo. Manuel Pedrajo, sí. Ese es del año 53. Entiendo que ese es el primer libro ufológico propiamente dicho publicado en España. Mira, lo buscaría, tengo como siempre, tengo la Biblia aquí. Eso es lo que estoy hojeando, ¿eh? Sí. Tengo la Biblia de la literatura ufológica aquí. Y probablemente es el primer libro publicado en España, el de Manuel Pedrajo. Pedrajo, Los platillos volantes y la evidencia del año 54. Mira, y si no es el primero, será el segundo, porque se le habrá adelantado a alguien por unos meses o algo así, pero sí, me parece que es el primero. Bueno, y 8 años después, el primero de Rivera, y este libro a un año de objetos desconocidos en el cielo. Este es un libro menor en la bibliografía riveriana, pero es un libro Sí, igual, no sé si relevante, pero tiene un encanto. A mí me gustó el libro, pese a que me divertí mucho con algunas cosas que hoy día suenan absurdas. sí, Pero está bien para echar un vistazo a cómo se pensaba en esos años. Pero Rivera se convierte después, Sergio, en un autor mucho más prolífico, mucho más profundo en su aporte. Se le ha criticado mucho que buena parte de sus libros son en realidad
traducciones de trabajos de otros autores que escribían en inglés o en francés, pero como tú también has dicho en alguna otra ocasión en este mismo programa, eh, Rivera sirvió a muchos aficionados, a muchos interesados en el tema, para poder beber de fuentes a las que de otra forma no se podría haber accedido. Claro, además que yo creo que él fue el motor, el corazón espiritual de la famosa colección de editorial Pomaire o Pomer, que también nos alimentaba en ese tiempo. Sí. Los libros de M. Michel, la edición de esa de los humanoides, Uh-huh. a un año de su publicación como un número especial de la Flying Saucer Review, coordinada por Charles Bowen, e intervienen personajes muy importantes de la ufología de ese tiempo, como Gordon Clayton, Vallée, Michel, Coral Lorenzen, entre otros. Entonces, está ahí presente como traductor, no en todos los casos, pero sí como traductor. Ese es quien traduce Pasaporte Magonia. Eso también es muy importante, en su primera edición en español en la colección Otros Mundos en 1972. Muy Ahora, a pesar probablemente. claro, no, pero en todo caso, él tiene una gran admiración por Vallée, eso es evidente. Sí, Y que queda muy patente en el libro Cartas de Tres Herejes, donde está el intercambio epistolar con Aimé Michel claro, y Vale. sí. Oye, Y Rivera está mirando, yo por supuesto he leído varios de los libros de Rivera, no todos, pero sí muchos. Por ejemplo, del tema Humo yo paso de largo, a mí nunca me ha llamado la atención, pero los otros libros de Rivera son todos libros importantes. Me cuesta mucho dejar un libro de Rivera fuera, no de los más trascendentes, eh, pero hay muchos de los libros que él escribió que son libros que dejaron huella por una o por otra razón. claro, Eh, Estaba mirando acá, bueno, Objetos desconocidos en el cielo, el gran enigma de los platillos volantes. Platillos volantes en Iberoamérica y España, donde se hace una recensión bastante detallada de avistamientos en distintos países de América Latina, por supuesto, entre ellos Chile, que es el país que nos compete directamente a nosotros, pero bueno, está por supuesto México, Argentina, Venezuela, Brasil, están todos los países con casos de la época. Un caso perfecto que escribió con Rafael Farriols, Platillos volantes ante la cámara, que es famoso, uno de los primeros libros de fotografías de platillos volantes. Proceso a los ovnis, de ver a los ovnis nos vigilan, los 12 triángulos de la muerte, el misterio de Humo, ovnis, el último desafío de James McDonald, que fue editado por Rivera, secuestrados por extraterrestres, y aquí entramos ya en la época ochentera, cuando claro. empiezan a aparecer ya los libros Sí, de Planeta. Esta es una colección preciosa esa también. sí, sí. 30 años de ovnis, encuentros con humanoides, otro de Planeta, las máquinas del cosmos, otro de Planeta, y todos uno detrás del otro, año 81, 82, 83, el 84 en el túnel del tiempo, el mismo año Galería de Condenados, el 85 Humo, la increíble verdad, el 87 el en vez de la trama, el 87 Humo informa a la Tierra, el 88 el secreto Durante, al que tal vez también deberíamos dedicarle un Sí, espacio. Después el Triángulo de las Bermudas en una edición más pequeña de la serie Enigmas. En fin, o sea, Rivera tiene, y ya los últimos, Abducción, Carta de Tres Herejes, Contactados y Abducidos. Tiene una cantidad de libros, de material, algunos refritándose a sí mismos, como el caso de Abducción, por ejemplo, que lo que hace es más o menos retomar textos de otros libros, pero es una fuente inagotable de material, y para gente desde los años 60 hasta los 90 fue siempre un autor al que se podía recurrir. sí, sí. Yo, bueno, fui adquiriendo los que podía de la primera gran etapa, están Ujú. Proceso de los ovnis, Platillos volantes en Iberoamérica y España, reeditado después como OVNIs en Iberoamérica y España. Eh, un caso perfecto, claro, esos libros. De veras los ovnis nos vigilan, que para mí fue un libro muy importante. Ha pasado un poco inadvertido ese libro, pero trae muchas claves de partida en ese libro, en De veras los ovnis nos vigilan. Por primera vez Antonio Rivera escribe sobre el tema humo. Y trae otras cosas más sobre el asunto este del Canigó y
y además fue el que nos presentó a los lectores en español la cuestión de la nave aérea de 1896-97 en un capítulo que para mí fue muy impactante, ¿eh? OVNIs Julio Bernescos y Victorianos. Y yo ahí quedé así, knockout, así, cuando lo vi, pero no, ni sin sospechar lo relevante que iba a ser para mí ese tema en particular. Entonces, ahora, cuando viene esta etapa que fue muy buena, la de los libros de Planeta, fueron muy seguidos, evidentemente él tenía un contrato para ir sacando al menos un libro al año. Claro, ese fue como un proceso de renovación también de la literatura riveriana, porque había nuevos temas absorbentes en la ufología y nuevos casos de los cuales dar cuenta. Por ejemplo, encuentros con humanoides, yo ahí me empecé a enterar de una serie de humanoides de la oleada del 73 que no estaban en mis escuálidos archivos, pero que están ahí, porque fundamentalmente por falta de acceso a la bibliografía. Claro. Ahora uno puede encontrar por internet el libro la monografía de David Webb, El año de los humanoides, pero en ese tiempo era inconseguible. O sea, tal vez es bueno también eso mismo contextualizar, lo que estamos hablando de años de no internet, de correo electrónico ni hablar, una época en que los boletines ufológicos se mandaban por cartas, se imprimían, se fotocopiaban, y así la gente accedía, los ufólogos, los interesados accedían a información, se podían intercambiar casos, pero era todo en ese formato, en formato carta postal, ¿no? Saliva, estampilla, al correo. Nada de mandar un email, ni WhatsApp, ni nada. O sea, todo era, ni mucho menos Google o acceso inmediato a través de la página web de los suecos de AFU, por ejemplo, donde está casi toda la bibliografía de revistas y libros no, revistas, boletines que se han publicado en todo el mundo, están al acceso ahí rápidamente, un clic y ya tienes el número de Stendek del año 78 que estabas buscando. En ese tiempo no era posible, y Rivera lo hacía posible. Claro, e incluso yo te voy a decir algo, puede que ya existieran las fotocopiadoras, pero por lo menos no había en mi época, en 1978, accesibles para mí. Entonces, yo había determinados libros que me prestaron que, si bien no podía copiar todo, me refiero a tomar apuntes, opté por una solución bastante pragmática y no carente de ingenio. A ver. Me ponía a leer y grababa en cassette. Ah, claro. Grababa en cassette así para tener por lo menos un fragmento del libro. Vamos a poner una foto de lo que es un cassette, porque quizás mucha gente no tenga idea de lo que es un cassette. Bueno. Sí. Oye, claro, sí, tienes razón. Para un niño, ¿cuántos años tenías tú el 78? 12. 12 a 13, estaba en ese periodo de transición, el 78, y llegaba mucho material, pero no prestado, algunos comprado otros, y me las ingeniaba como podía. Claro, no era que salías a la calle, había una fotocopiadora en la esquina y sacabas, no sé, 3.000, 4.000 pesos y sacabas todas las fotocopias. No existía eso. ¿No? Incluso yo les cuento también, esto en otro ámbito más general, el acceso a la información que hay hoy día es maravilloso. En cuanto yo caía en la siguiente situación, en documentales de animales, yo, año 75, frente al televisor, no había otra que iba a hacer. Cuando era muy interesante tomaba apuntes, así, lápiz y papel, para que no se me fueran los nombres de los, recuerdo, animales en Australia, marsupiales, que yo, tomando nota. Entonces yo pienso ahora, el acceso a la información que hay, yo creo que habría enloquecido ese niño de 75 al ver lo que hay ahora. Lo más triste es que ni siquiera había alcanzado a disfrutarlo, me había dado simplemente un colapso. Así. Oye, volvamos a Rivera. Hablemos brevemente, si te parece, de Ni caballos ni troyanos. ¿Te animas a entrar ahí o lo dejamos para otro programa?
Yo creo que eso ameritaría un programa especial. Sí, ¿no? Sí, a mí también me parece. Sí, Porque también es un parteaguas en la misma vida de Rivera, lo que significó, sí, lo que ocurrió después, que básicamente, según lo que yo entiendo, me corregirán si es que estoy hablando tonteras, pero entiendo que después de eso él tuvo serios problemas económicos por sí, haber perdido un juicio con JJ Benítez. sí. Y es un tema, yo creo que requiere un programa especial. Sí, lo vamos a dejar para un programa especial entonces y vamos a retomar a Platillos Pero, Volantes. em, pero que sugiero, antes de hacer el programa, consultar con un abogado. Con uno bueno, no conmigo, con uno bueno. Así que por eso, sí, no, no vaya a ser que nos pase lo de Rivera. claro, Sí, JJ Benítez tiene que mantener ese estatus de vida que lleva. Bueno, lo mantiene con los libros, no necesita querellarse contra pobres diablos como nosotros. a mí no tienen mucho de qué hacerse en cuanto a indemnizaciones por daño moral, no, no hay mucho en mi caso. Y, Oye, entonces, ah, bueno, pues, Platillos Volantes es importante primero porque a ti te marcó en tu infancia, pero también sí, es importante porque es un libro de divulgación, es un libro que además está muy bien escrito, muy en el estilo de sí, Rivera. O sea, eso hay que reconocérselo, más allá de las diferencias profundas que uno pueda tener con el autor, tiene un manejo del idioma que es envidiable. Oye, hay una parte importante del libro, volviendo a Platillos Volantes, que es el libro que nos convoca hoy. Hay sí, una parte importante del libro dedicada al caso de George Adamski, y donde no solo menciona el caso de Adamski, su fotografía, siempre con un tono así medio escéptico de Rivera, si es que se puede juntar Rivera y escéptico en una misma frase. claro, Que me perdonen los riverianos. Pero claro, después menciona un par de casos más donde otros testigos dicen haber visto ovnis, platillos volantes más bien, idénticos a los de la fotografía de Adamski, y ahí Rivera como que pega un respingón y dice, miren, es probable que este señor Adamski, al que en algún momento trata así como de un personaje un señor muy menor, un tipo sin importancia, lo menciona en una frase, pega un respingo y dice, oye, parece que sí es verdad lo que decía, o tal vez sí puede haber algo de verdad en lo que cuenta este señor respecto a las fotografías que él había tomado, estas fotografías sospechosamente parecidas a una aspiradora. claro, sí. Sí, es que ahí Rivera expresa en su reticencia a Adamski, que no es tan completa como parece, ¿ah? Ojo. Ujú. Y en su reticencia a Adamski, eh, Rivera expresa un problema con el cual se enfrentaban los ufólogos de ese tiempo, que era distinguir claramente y separarse del contactismo y de los Sí, escenarios contactistas, pero al mismo tiempo salvaguardar la casuística con humanoides. claro, difícil, difícil estaba eso. Era complejo y él mismo en algún momento lo dice también en el gran enigma de los platillos volantes, que en realidad, y no es que lo esté inventando, dice que suenan más verosímiles las historias de encuentros fugaces con humanoides, ¿no?, que estas que tienen un mensaje muchas veces salvífico. O sea, de hecho, esa misma confirmación, te refieres a la famosa, esa la de Stephen Darbyshire, si no recuerdo mal, Sí, esa confirmación también deja entrever que la forma de ese platillo adamskiano podría haber inspirado a Adamski, pero a partir de una observación real. Entonces sugiere que mm, George Adamski vio ese tipo de platillos, pero que a partir de ahí él fragua una historia de contactismo de acuerdo a sus ideas. Ojo que, claro, viendo a Rivera, yo por primera vez encontré la palabra teósofo, así lo define, sí, lo define así. teósofo. Y yo me preguntaba, ¿qué será esto de teósofo?
y no era fácil, como hoy día, volviendo al tema, teclear. Entonces, después descubrí que teosofía, por lo menos desde Madame Blavatsky hasta ahora, significa algo muy concreto. Y en tiempos muy recientes descubrí que eso era mucho más influyente en el contactismo de lo que yo pensaba. Así es que Rivera, de todas formas, le da cierta importancia a Adamski, a su observación, a pesar de que no cree en su mensaje. Sí. Y Mira, así lo define. Pero ¿quién es Adamski? Es un hombrecillo de unos 70 años, aspecto insignificante, mirada furtiva y cabellos canosos. Eso de aspecto insignificante me pareció tan innecesario que... sí, era, claro. Pero sí, es verdad que ahí tiene que hacer equilibrio Rivera, porque no quiere casarse con el contactismo, pero muestra otros casos de encuentros con humanoides parecidos a los que define Adamski, y claro, ahí se le empiezan a caer los platos, ¿no? Porque ¿cómo hago para mantener mi desprecio por el contactismo, pero mi aprecio por la casuística? Entonces está así todo el rato, Sí, ¿no? sí, incluso en 1982, en su libro Encuentros con humanoides, Rivera insinúa, ojo, en esa nueva generación de libros riverianos que son los de esos negros de Editorial Planeta, Sí, insinúa que va a sacar un libro concretamente de contactados y se refiere especialmente a estos encuentros con seres de aspecto nórdico, que lamentablemente no se publicó en esa serie. Hay otro de contactados, pero es muy posterior y me da la sí. impresión de que no es el proyecto original de Rivera que esboza en el 82. Sí, después sacó el de Contactados con Espacio y Tiempo. No, con Ediciones Contrastes, que eran unos libros azules. Sí, Eh, claro, ahí salió ese de Contactados y Abducidos, creo. No sí. estoy seguro. Vamos a la Biblia para no meter las Pero patas. habría sido muy interesante en esa misma línea de Planeta Ah, claro, claro. un libro así. Y yo me quedé esperando ese. A ver, aquí está. Sí, Contactados y Abducidos, con Contrastes, el año 95. Y tiene ahí una primera parte de contactos, contactos angélicos, el enigma de Adamski, el enigma de Adamski. Este libro yo no lo he leído, ¿eh? Estoy leyendo aquí el índice. Tiene el caso de Adamski, Howard Menger, Eugenio Siracusa, contactismo en España y después abducidos. Mira, puede ser que este libro sea parte del proyecto, una parte del Sí. proyecto que nunca puso, que nunca publicó Planeta. Es que yo me decepcioné un poco porque yo pensaba que ese era el siguiente. Después de Encuentros con humanoides, y Ajá, en 1983 aparece Las máquinas del cosmos, que sí. igual es un libro que tiene para mí la siguiente particularidad. Discrepo en casi todo lo que dice Rivera sobre el fenómeno ovni, pero es un libro que me encanta. Me gusta muchísimo y me gusta mucho leerlo y releerlo. Me gusta mucho el libro. Yo creo que esa era una característica de Rivera, ¿eh? Porque yo que tampoco estoy de acuerdo en prácticamente nada con él, me encanta leer sus libros. Sí, Están bien escritos, eh, tiene a veces una cuota de humor, hay sí, información que es difícil de encontrar en otros lugares. claro. Está bien, me parece que es un don, ese es Sí, un punto a favor para Rivera. sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Oye, no creo que este libro dé para mucho más, ¿no? O sea, para seguir diseccionándolo, digo, no. No, yo creo que hemos dicho lo esencial y te deja con las ganas así de ciertas cosas, porque en algún momento Sí, habla del caso de Marius de Witt, pero sí, lo menciona. simplemente lo refiere como algo que trató en su libro anterior, Así en es, 1961. sí. Entonces, a mí me dejó, incluso dice, creo que usó una palabra que para mí era muy importante en ese tiempo, con el tema OVNI. El espeluznante encuentro o algo así de Marius de Witt. Y yo sobre todo en esa época, lo sigo siendo, en ese tiempo era muy susceptible ante las palabras. Entonces,
el espeluznante encuentro, me imaginé algo complicado. Y después, claro, lo veo en la literatura ufológica y, por cierto, en el gran enigma de los platillos volantes. Y, así que nos deja ahí con la curiosidad. Sí, oye, lo malo es que este no es un libro fácil de encontrar. O sea, no es que uno va a la librería de segunda mano del barrio y lo encuentra, no, no es tan así. Pero para quienes lo tengan al alcance de la mano y no lo hayan disfrutado, a lo mejor llega el momento de darle un vistazo y sacar alguna conclusión que aporte algo a la reflexión sobre el estado actual del fenómeno OVNI. Así que nosotros en general ponemos dedito para arriba a todos los libros que leemos. ¿Ah? Sí, sí, es que hay que también ponerlos en su contexto. Claro. Y claro, yo, o sea, sería de una ingratitud eh, miserable de mi parte si yo hablara mal de ese libro, si fue eh, una inspiración, además en un momento muy especial, como te comenté. Uh-huh. Hepatitis, Claro, caso Valdés. claro, me recomendaban que no me moviera, yo por el contrario, estaba totalmente motivado. Eh, Entonces, esa colección es muy buena en general, EPI, Enciclopedia Popular Ilustrada. Tiene muchos títulos, muchos temas interesantes, sí. Sí, sí. Bueno, Sergio, dejamos a Antonio Rivera y a Platillos Volantes entonces en un sitial de honor. Tal vez no tanto al libro, pero sí al autor, que es un autor relevante más allá de las discrepancias puntuales que uno pueda tener con él. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. A mí nunca me convencieron sus defensas sobre todo en los libros de Planeta, de la hipótesis extraterrestre. Uh-huh. Pero vaya que esperaba con ansias el nuevo libro de Rivera, de Planeta. Así es. Bueno, la pregunta incómoda, ¿hay alguna propuesta, alguna idea para la próxima semana o la dejamos en el misterio? Sí, dejémosla en el misterio porque yo tampoco lo tengo claro. Sí, Pero de seguro va a ser un libro apasionante. sí, porque tengo dos candidatos de libros y creo que pueden ser de interés para quienes nos siguen. Bueno, amigas y amigos, entonces con este viaje a la nostalgia, al corazón riveriano, en este libro Platillos Volantes que firma como Anthony Simmons, pero que en el mismo libro dejan claro que lo escribió Antonio Rivera, lo que es muy gracioso también, porque en una parte refiere a un libro de Antonio Rivera diciendo, este libro que escribí yo hace el año pasado. Bueno, con Platillos Volantes y Anthony Simmons despedimos una nueva edición de la Biblioteca Ufológica. No se olviden, como siempre, de visitar el sitio web de Coliseo Sentosa y de cliquear allá abajito en la campanita para estar al tanto de cualquier actualización o de cualquier nuevo video que vayamos subiendo en este canal de la Biblioteca Ufológica, donde cada semana con Sergio Sánchez revisamos un libro, lo disecciona más bien Sergio y yo me dedico a decir tonteras para ir rellenando y vamos a analizar autores y va a estar bien entretenido. Muchas gracias Sergio por acompañarnos, por recordar este libro que te marcó a ti tu infancia y que marcó a mí este día viernes en que estamos grabando para publicarlo el domingo. Sí, no, gracias a ti, Diego, amigas y amigos. Un gusto, siempre. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana entonces, que estén muy bien. Y como Chao. dice Sergio, a leer. Vale.